Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado varias veces en este podcast. Ese tema es el narcisismo. Pero hay una pregunta que parece repetirse y repetirse, pues cada vez que lanzo la convocatoria para que manden sus preguntas para mini consulta, siempre hay alguien que me pregunta: Paola, ¿los narcisistas, las narcisistas, les narcisistas pueden recuperarse? ¿Pueden salir de ese patrón tan dañino? Y entonces la respuesta no es tan simple como un sí y un no. Entonces quiero tomarme el tiempo para hacer este episodio en el que hablemos un poquito de por qué esta pregunta es compleja y hablar de cuál sería el camino en 10 pasos para recuperarse o rehabilitarse del narcisismo. Empecemos por decir que todas las personas, desde que nacemos o incluso antes, empezamos a generar respuestas que nos protegen de aquello que es demasiado doloroso, demasiado rápido, demasiado difícil de entender. Todo eso que es difícil de experimentar es algo que va a generar una defensa, una protección. Y entonces, claro que la psicología ha distinguido que tenemos 4 estrategias básicas para defendernos de esto que es doloroso, difícil. Y estas estrategias en inglés se han reconocido por que empiezan con la letra F, son las 4 Fs, que son Fight, Freeze, Fly y Fawn, que en español quiere decir lucha, huida, parálisis o adulación. Esto quiere decir que cada vez que algo es sumamente doloroso o difícil de experimentar o entender o asimilar, dependiendo de cómo es ese suceso, pero también, ojo, dependiendo de ya la configuración que tenemos genéticamente, la historia de nuestra familia, vamos a responder o a tener la tendencia a responder, sobre todo en una de estas 4 formas. Entonces, cuando la tendencia de alguien es a responder por medio de la lucha, el ataque, a defenderse así de las situaciones difíciles, es ahí donde podemos hablar de que existe una personalidad o un perfil narcisista. Ojo, todas las personas, queridas almas hermosas, tenemos estas 4 respuestas: lucha, huida, parálisis y adulación en algún momento, ¿ya? Y de hecho esto es saludable porque vivimos en una realidad en la que a veces, quizás menos de las que generalmente creemos, pero a veces sí hay peligro. Hay cosas que amenazan nuestra integridad física, emocional, relacional y por supuesto que es saludable utilizar estas estrategias para ponernos a nosotros mismos a salvo. El tema es que a veces estas respuestas se vuelven rígidas, no son flexibles, no son creativas o a veces, aún peor, no las usamos en la situación adecuada y entonces respondemos desde nuestras heridas del pasado y no siempre a lo que realmente está sucediendo enfrente de nosotros. Entonces, si decimos que hay una manera saludable en la que se puede vivir la respuesta de ataque, pues hay que nombrar que es
perfectamente correcto que tú, por ejemplo, uses tu fuerza, tu agresividad incluso, para hacer cosas como poner límites saludables, para ser asertivo, asertiva y decir realmente lo que quieres, para expresar tu verdad, por supuesto, de manera respetuosa. Una buena respuesta de ataque nos da la posibilidad de autoprotegernos. Incluso se puede transformar en liderazgo, en valentía, en iniciativa. Entonces no tenemos por qué del todo tachar y descartar la posibilidad de una agresividad saludable. Ahora, esta respuesta de ataque puede estar mal aspectada. ¿Y cuándo sucede esto? Pues claro, cuando hemos vivido trauma, algo que verdaderamente ha hecho que nuestra respuesta sea hipervigilante. Cuando todo el tiempo y de manera automática, reactiva, ya sin pensarlo, sin que corresponda con la realidad, sin posibilidad de meditarlo o de ser incluso dueñas o dueños de esa respuesta, sale y se vuelve destructiva. Cuando alguien tiene primordialmente una respuesta de ataque y está mal aspectada, está inflexibilizada por su propio trauma, está en un estado reactivo automático, entonces una persona se puede volver explosiva, controladora, soberbia, esclavista, abusiva, en fin, puede tener verdaderas limitaciones para aceptar las opiniones, la voluntad, las necesidades, la existencia de las otras personas con las que se relaciona. Entonces, ahora que te voy hablando, quizás dices, claro, esto le pasa a alguien con quien yo me estoy relacionando muy cercanamente. O claro, puede ser que escuches este episodio porque dices, wow, yo tengo estas limitaciones. Cabe decir que porque también la cultura lo ha promovido un poco así, vivimos en un tiempo en que pareciera haber una epidemia de narcisismo. Entonces, toma esta información con mucha compasión, con mucha atención, porque puedes, y si puedes más bien reconocerte en estos aspectos, vamos a hablar también del camino por medio del cual transformar este patrón. Entonces, de entrada, sí, claro que todos los seres humanos podemos cambiar, crecer, transformarnos, porque hay neuroplasticidad en el cerebro. O sea, no nos quedamos con el mismito cerebro con el que nacimos, sino que seguimos creciendo, aprendiendo, transformándonos. Pero, y pongo un pero muy importante, quiero explicarte que específicamente en el caso de este tipo de defensa, cuando la persona tiende a defenderse de lo doloroso, del trauma, de lo crítico a través de esta estrategia que es atacar, se vuelve sumamente complicado lograr un cambio. Y te estoy explicando por qué. Es que para crecer, para cambiar, para sanar, se necesita aceptar la necesidad de hacerlo, ¿ya? Y lo que yo te estoy contando es que una persona que de inmediato, cuando siente dolor, lanza un impulso hacia afuera y quiere atacar y culpar y cree que el otro, la otra persona siempre es el que necesita perfeccionarse, pero no ella o él mismo, entonces se vuelve muy difícil crecer porque no está pudiendo ver sus propias limitaciones. Entonces no es que la persona narcisista
no tenga estrictamente la capacidad de transformarse y crecer es que le cuesta aceptar de entrada que hay una necesidad para hacerlo. Y el núcleo problemático de tener esta respuesta, esta defensa como un rasgo muy predominante de la personalidad, es justamente que estas personas tienen muchísima dificultad para aceptar que hay una necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque si tu defensa es narcisista, has aprendido la ira como camino para estar a salvo. Tienes la creencia equivocada de que estar siempre encima, tener más poder, controlar la realidad, controlar a las otras personas, te crea seguridad. Entonces, difícilmente te expones a la vulnerabilidad. Por supuesto, y como les decía, claro que esto nos merece compasión, porque lo que hay detrás es muchísimo dolor. Pero a la vez es absolutamente la responsabilidad de cada persona hacerse cargo de las respuestas que da al dolor. Como dicen por ahí, la herida principal o las heridas principales con las que has vivido no fueron tu responsabilidad ni son tu culpa, pero aquí y ahora, almas hermosas que somos adultas, nuestra responsabilidad es buscar y tejer maneras constructivas de relacionarnos y de responder a ese dolor, idealmente sin autolastimarnos y sin lastimar a los demás. Se vuelve muy complicado para una personalidad narcisista hacer esto porque aprendiste o aprendieron a responder al dolor con este control, con este enojo. Entonces, como decir, cada vez que te sentías abandonada, abandonado, la respuesta que se automatizó fue el enojo. Leí alguna vez una frase que me impactó y por cierto les recomiendo muchísimo. Uno de los mejores libros que yo he leído sobre trauma es el libro TEP Complejo del Dr. Pete Walker. Y ahí leí una cita hace un tiempo que me impactó muchísimo que decía: el precio de admisión a una relación con un narcisista extremo es la autoaniquilación. ¡Qué fuerte esto! Dice por ahí también Pete Walker, los narcisistas no tienen relaciones, sino que cogen prisioneros. Y esta frase de que el precio de admisión a una relación con un narcisista extremo es la autoaniquilación, me lleva también a explicarte, antes de que podamos siquiera hablar de cuáles son los 10 pasos hacia una recuperación del narcisismo, decirte que el narcisismo es una cuestión de espectro o de matiz como muchísimas cosas en la vida. En la psicología pop, la psicología que leemos en las revistas o que escuchamos justamente a veces en podcast, en las redes sociales, en las que no siempre la persona que expone se da el tiempo de explicar más allá por la naturaleza del medio, se ha generado una especie de visión del narcisismo muy binaria. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, como si la persona es o no es narcisista, ¿no? Estamos tratando de hacer esa clasificación para ver, ¿soy o no soy narcisista? ¿Necesito terapia o no necesito terapia? O mi pareja es o no es narcisista para ver si me quedo aquí o lo dejo, etc. La cuestión no es así tan de blanco y de negro, sino las preguntas pueden ser: ¿qué tan a menudo utilizo esta respuesta de ataque? ¿Qué tanto proyecto mis limitaciones en el otro? ¿Cuánto me cuesta ver las mías propias? En fin, en ese sentido, cuando alguien realmente está muy en el extremo
realmente no muestra ni disposición ni capacidad de autoestudiarse, de autorreflexionar, de aceptar las propias limitaciones, ahí es cuando normalmente la psicología ha dicho un o una narcisista es intratable. Son intratables porque están convencidos de que son perfectos y los demás son el problema. Entonces, de entrada, piensa en esta situación. Una persona así es la típica que va a decir yo no necesito terapia. Necesitas tú, si tienes un problema en lidiar con lo que está pasando aquí, que los otros vayan a terapia. Yo me siento de maravilla. Es generalmente la frase que va a decir alguien con este tipo de personalidad muy extremadamente hacia el lado del narcisismo. Entonces, este tipo de defensa que nos lleva a luchar y que no da espacio para considerar que hay cosas en las que estoy limitada, pues por supuesto hace súper difícil que esa persona acceda a los recursos, a los lugares, a las situaciones que le ayuden a crecer. Porque de inmediato va a proyectar la culpa sobre la otra persona. Sin embargo, pues claro que hay un camino y que hay varias cosas que si tú estás distinguiendo que a veces estás muy hacia el lado del narcisismo, podrías hacer para cambiar esto. Entonces, te voy a hablar así directamente a ti, a la parte narcisista de ti, a esa parte que ataca, que critica, que transforma el dolor en ira, que pelea con los otros, que le cuesta ver sus propias limitaciones, que es falta de humildad. Bueno, es que ¿quién no puede reconocerse un poco? O a lo mejor cuando me escuchas, te reconoces un muy ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para transformar esto? Pues hay que darse cuenta de que esta defensa es particularmente destructiva. Por supuesto que todas las estrategias defensivas, huir al extremo, paralizarse al extremo, complacer y adular al extremo, pues no son funcionales y no van a generar florecimiento y plenitud ni en nuestra propia vida ni en las relaciones. Pero hablando de la defensa de ataque, que es el narcisismo, pues eso, hay que aceptar cuán destructiva es para ti misma, para ti mismo y para tus relaciones. Y entonces el paso número 1 sería mutar los sentimientos dejar de mutar, los sentimientos de abandono en ira. ¿Ya? Porque esto es lo que se hace cuando hay un alto narcisismo. Apenas tocas el dolor, apenas tocas el estrés, la ansiedad, ¡oh!, y hay enojo. Entonces hay que darse cuenta de que esto sucede y generar las habilidades a través de la práctica, la intención, las herramientas en terapia, todo lo que puedas hacer para no transformar de manera tan automática los sentimientos de abandono, dolor, estrés, miedo en ira y coraje. Número 2, hay que concientizar el dolor. Y esto es algo que a nuestra cultura no le gusta mucho. Vivimos corriendo del dolor de todas las maneras imaginables. Entonces, a través de un montón de estrategias que además a la larga se vuelven adictivas, a través de beber, fumar, comprar, tener sexo, todo lo que se te pueda ocurrir para no sentir el dolor. Una de esas cosas que hacemos para no sentir la propia fragilidad, para no sentir el propio miedo, para no sentir el abandono, es enojarnos, es controlar, es exacerbar la agresividad. Entonces, pues no es un camino
realmente agradable. Sin embargo, si tú haces conciencia de que el costo de no hacerlo es mucho más alto porque tus relaciones se van a destruir independientemente de que claro que vas a tener un impacto en los demás, pues entonces quizás valga la pena considerar hacer cada vez más espacio para tolerar todos estos sentimientos difíciles, que siempre será un gran camino hacia la madurez y hacia la sanación. Número 3, es que es muy simple. Un narcisista necesita aprender a llorar. En vez de encabronarse, en vez de explotar, en vez de poner su poder sobre los otros, en vez de controlar, abusar y todo eso que hace, hay un camino que suena sencillo, pero parece inaccesible para este tipo de personalidad, que es llorar, rendirse al duelo. El siguiente paso es aceptar justamente que una parte de ti está triste o enojada y que esto muy probablemente viene desde que eras muy pequeñito, pequeñita, y que ese enojo ha vivido proyectándose afuera. Ojo, a veces cuando pensamos en, voy a sanar a mi niño interno, a mi niña interna, y voy a hacer terapia, y voy a hacer medicina, creemos que esta parte de nosotros va a desaparecer. Y te tengo una noticia. La sanación más bien tiene que ver con aceptar que hay una parte de ti que está así, que va a aparecer, que se va a gatillar, y tener la suficiente calma, capacidad de detectarla para estar con esa parte y amarla. Número 5. Renuncia a la propia perfección y a la perfección en otros. Es que la palabra humana, humano, humanidad, está directamente relacionada con la imperfección. Soy humano, soy humana, eres humane. Y esto pareciera ya traer como un mensaje implícito que es, hay imperfección. Y en la medida que tú puedas aceptar tu propia imperfección, vas a dejar de proyectar esta necesidad de perfección en otros. Algo que le pasa muchísimo a las personas que tienen mayormente este tipo de defensa es que exigen o anhelan o fantasean y demandan la perfección en las otras personas. Entonces, de entrada te enamoras de alguien, haces una enorme proyección y dices, claro, esta es la persona que he buscado toda la vida, y después le empiezan a salir todos los defectos y se los reclamas como si esa persona te hubiera mentido acerca de quién es, pero en realidad quien está exigiendo perfeccionismo es el narcisista, la narcisista. Entonces, renuncia a la idea de la perfección. Número 6, aprende a hacer pausas. Pues resulta que si te has pasado 20, 30, 40, 50 años teniendo una respuesta así en la que te enojas, como decimos en México, te prenden la mecha en un segundo y explotas, pues esto claro que ha generado una fisiología. Ha creado redes neuronales que hacen que esto se vuelva una respuesta automática. Entonces no esperes que escuchando este podcast, oyendo 2 o 3 sesiones a terapia o tomándote una microdosis. Ojo, porque ahí sí me viene a decir, ahora que menciono las microdosis, que ciertos tratamientos con plantas maestras, claro que pueden favorecer la neuroplasticidad. Sin embargo, es importante saber que ya hay una configuración fisiológica que te lleva a responder con esa agresividad, con ese enojo, con esa destructividad de manera automática. Y entonces vas a tener que practicar muchas veces, pausar,
asumir esta respuesta, aprender a estar con ella. Entonces, el número 6 es la pausa. Tómate tiempos fuera, como en México hubo hace muchos años una campaña que decía cuenta hasta 10 o respira. Sí, para las personas con este tipo de hábitos emocionales, es de suma importancia aprender a detenerse y no irse con el trance, con el engaño de la mente y del hábito que te dice que tú estás totalmente en lo correcto y que es justificable hablar, actuar con esa impulsividad, con esa violencia. Pausa y redirige esa agresión. Número 7. Es altamente importante generar flexibilidad y adaptabilidad. Es que parte de los rasgos de una personalidad narcisista es la rigidez que puede haber. Yo quiero las cosas así, yo quiero que suceda de este modo, a mí me gusta tal, lo quiero en este tiempo, y si no sucede en ese micromarco de preferencia, entonces, bomba atómica. Número 8. Cultivar la empatía. Y si no te parece real en un momento, vas a tener que hacerlo artificialmente, como decir, ensaya la empatía, ensaya la compasión. Como dicen en inglés, fake it till you make it. Finge hasta que se integre como parte de tu personalidad. Porque si algo le cuesta trabajo a nuestro narcisismo, es ponerse en el lugar de las otras personas. Pues cultívalo como una práctica espiritual, como una práctica terapéutica, y a base de integrarlo no una, sino cientos y quizás miles de veces, esto puede volverse un rasgo mucho más real de tu personalidad. Número 9. Persiste. Y aquí vengo a complementar diciendo que, pues, una de las mayores limitaciones que tenemos para nuestra propia transformación y crecimiento es que tenemos la fantasía de que simplemente entender las cosas va a lograr que las cambiemos y las transformemos. Pero en realidad lo que hace que esto suceda es la constancia, la práctica. Se los he mencionado en otros episodios, pero ya está estudiado que hace falta al menos practicar 300 veces un mismo hábito, un mismo acto, para que empiece a integrarse a la memoria corporal. Los cambios tienen que ocurrir en el cuerpo. Y este es uno de los principales puntos que yo recalco y te lo hago saber aquí porque, claro, es maravilloso y este podcast tiene la intención de darte psicoeducación, pero en realidad hay que practicar y por ello me he dado a la tarea de generar espacios que son más cercanos a lo que podría ser una terapia, que son los talleres que puedes encontrar en Terapia para Llevar. Porque necesitamos llevar al cuerpo, necesitamos practicar, necesitamos que esto se vuelva una realidad encarnada. Así que durante todo el mes de mayo, abril y mayo, ambos talleres, No más príncipes que se convierten en sapos, y el taller de límites saludables tienen un 50% de descuento. ¿Y cómo lo solicitas? Mándame un inbox a @terapia.parallevar y solicita el cupón de descuento que al ponerlo ahí al pagar te va a dar la mitad del precio antes de hacer tu checkout en la página. Las personas que han tomado los talleres de Terapia para Llevar dicen que han encontrado en ellos mucho, pero mucho más de lo que están acostumbrados a ver en un taller en línea o de lo que ellas y ellos mismos esperaban. Pero bueno, sigo. Nos falta el número 10. Y el número 10 tiene que ver justamente
con hacerlo con amor, compasión y paciencia. Entonces, te hago un resumen rápido. 10 pasos para rehabilitarse del narcisismo. 1. Dejar de transformar los sentimientos de dolor y abandono en ira. 2. Concientizar tu propio dolor, miedo, vergüenza. 3. Aprende a llorar. Aprende a aceptar tu duelo. 4. Acepta y, si fuera posible, ama y contén a la parte de ti que está y quizás seguirá triste y enfadada. Número 5. Renuncia a la propia perfección y deja de proyectar tus deseos de perfección en las otras personas. Número 6. Aprende a pausar. Reconoce que estás en un flashback emocional, reconoce que estás en un trance y deja de ponerte hipercrítica con los demás. Redirige esa agresión. Número 7, vuélvete flexible y adaptable. Número 8, ensaya la empatía hasta que logres integrarla como algo verdadero. Número 9, persiste, cultiva la práctica. Y número 10, hazlo con amor y con compasión para ti y para los demás. Te dejo este episodio justamente con mucho amor, con mucha compasión y por todas mis relaciones.